10:42 de la mañana, señores, es jueves y es día de biografías. Por eso está con nosotros el señor Fernando Mele. Hola, Fer, ¿cómo va? Buen día, muchachos y muchachas. ¿Cómo les va? Todo muy bien. ¿Cómo te va, Fernando? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Bueno, muy bien. No es poco. ¿Qué bueno, ¿cómo te hiciste hoy? ¿Viste? Hoy Sí. Hasta El Gastón Pauls en montaña rusa. Va a seguir creciendo, esperemos. Vamos a hablar de un personaje que todos conocemos. Ajá. Y acaso hemos leído su historia. Ajá. Pero no sé si siempre tan detalladamente. Vamos a hablar de José Francisco de San Martín y Matorras. Ajá. José de San Martín. Sí. ¿Acaso el prócer más reconocido de nuestra historia? Sí. ¿El prócer argentino es? Sí. ¿Justificadamente? No digo que sea por su, digamos, por su desarrollo profesional, sino porque la historia escrita, vaya a saber, por los que la escribieron, lo ha puesto como el padre de la patria. El libertador. El libertador. ¿De Argentina? El libertador que no libertó a nosotros, el libertador de los países. Por eso vamos a, me parece... A mí me gusta más Belgrano, pero bueno. A mí Moreno me gusta. Moreno me gusta más. O Moreno, bueno, también. Moreno me gusta más. Pero bueno, el el padre de la patria de todos modos, es José de San Martín. un gran militar, San Martín, ¿no? Nacido en Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú, Sí. en el entonces Virreinato del Río de la Plata, ciudad situada a orillas del río Uruguay, hoy en la provincia de Corrientes, en el departamento de San Martín. ¿Qué día nació? Lamentablemente nos acordamos siempre de sus muertes, pero no de su 25 de febrero. 25 de el mismo febrero. día que Néstor Kirchner. Exactamente, de 1778. Parecía menos años Kirchner. Sí, Kirchner un poco más joven, me parece. A Kirchner nunca se le hubiera ocurrido compararse con San Martín, ojo, no estoy diciendo eso. No, eso lo hiciste vos, Kirchner no se atrevió a tanto. pero eran comparados. El último 25 de febrero hicieron 240 años del nacimiento de José de San Martín, hijo de Juan de San Martín, un español que fue gobernador de Corrientes, de aquella región, y Gregoria Matorras, también española, sobrina de uno de los conquistadores del Chaco, y por eso se conocieron allí en aquella región litoral. Fue el menor de 5 hermanos, María Elena, Juan Tadeo, Juan Fermín y Justo Rufino, eran sus otros 4 mayores, y poco se sabe de su infancia en Corrientes, solo que desde chiquito le gustaba jugar a ser militar. Sí, el padre militar también. El padre hablábamos hoy, jugaban las espadas. Claro, con los palos de escoba. Algunos autores, los padres fueron a vivir a Buenos Aires cuando él tenía apenas 3 años, y algunos autores dicen que fue a una escuela en Buenos Aires, otros dicen que no. Lo cierto es que en 1783, cuando él era todavía muy niño, tenía 5 años, deciden volver a su España natal, huyendo de los conflictos que en Argentina, en la entonces Virreinato del Río de la Plata, no en Argentina, comienzan a suceder y se instalan en Málaga. San Martín empieza sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y luego en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. En aquella escuela aprendió como idiomas castellano, latín, francés y alemán. Además aprendió baile, cosa que era importante para la época, sobre todo para la aristocracia, dibujo, poesía, esgrima, retórica, matemática, historia y geografía. En esas cosas especializado, además de gustarle siempre lo militar. Cuando tenía 11 años, imaginemos un pibe de 11 años hoy. Aclaremos que todo en esa época se hacía muchísimo antes. Pero la edad es la misma. Los 11 años cumplidos son los de hoy no era lo que era un chico de 11 años. Absolutamente. A los 11 años ingresa como cadete en el regimiento de Murcia en el año 1789, mismo año de la Revolución Francesa. Y cuando tenía 13 años, ¿sí? 13 años. Los chicos están a los 18, ayer tiraron petardo, no me dejaron dormir a las 7 de la mañana, ¿no? Para. Este agarraba un arma en serio. Estuviste en esos festejos. No, jamás. Buah, 13 años. Todavía no cumplí 18. No te ríes que la gente llame y diga, Todavía no cumplí 18, por eso. Cuando cumpla. Cuando tenía 13 años agarró un arma de verdad y se fue a luchar al norte de África, pibito, 13 años, en las batallas de los españoles contra los moros. Siguió combatiendo durante su adolescencia, podríamos decir, en múltiples batallas. Primero contra Portugal,
luego contra fuerzas británicas y siempre siendo ascendido cada vez un poquito más porque, como decíamos, le gustaba mucho lo militar, era muy estudioso y además no tenía ningún tipo de pudor de ir al frente y mandarse a la guerra como loco. En la escuela aprendimos que había tenido su gran bautismo de fuego en la batalla de Bailén. Exactamente. En la guerra de la independencia española. La batalla de Bailén, que fue en 1808, pero antes España había sido invadida por Napoleón en ese mismo año. El rey Fernando VII es detenido y queda a su cargo José Bonaparte, Pepe Botella, que ya desmitificamos su condición de alcohólico, ya dijimos que no era alcohólico, el hermano de Napoleón, y aunque esto duró poco tiempo porque luego se armó la Junta Central del Gobierno de Sevilla. La batalla de Bailén fue contra las tropas napoleónicas y fue la primera gran batalla que pierde Napoleón, lo que hace que quede San Martín en un puesto muy elevado porque ya empezaba a tener cargos más jerárquicos dentro de las fuerzas militares. Yo tenía 1778, 1808. 1808 tenía 20 años. 30 años. Ya tenía 30 años, exactamente. Esta batalla le permite a España recuperar Madrid, que había sido tomada por las fuerzas napoleónicas, y en una de esas batallas peleó bajo las órdenes de un general inglés, el general William Carr Beresford, y allí, Beresford había estado en las invasiones inglesas 2 años antes, y allí conoció a Lord Macduff. Lo dejamos ahí, acordémonos de Lord Macduff, un escocés, y después veremos a dónde lo lleva. San Martín peleaba para España, ¿verdad? Sí. En 1810 se da la Revolución de Mayo. Vivía en España, era hijo de españoles, pero también peleaba para España porque el lugar donde él había nacido, el Virreinato del Río de la Plata, pertenecía a España. En 1810 esto deja de suceder. Se da la primera junta de gobierno local, entonces dice, y ya pelear para España, no sé si tiene mucho sentido. El lugar donde yo nací ya no pertenece más a España, entonces en 1811 renuncia a su carrera militar en España y se va a Londres, donde asiste, acompañado por su amigo Macduff, a lo que se llamó la Gran Reunión Americana. La Gran Reunión Americana fue la madre de las logias que lucharían por la independencia de los pueblos americanos, y luego él haría su logia aquí en Argentina, que ahora veríamos. El 12 de enero de 1812 se embarcó junto con otros militares desde Londres hacia Buenos Aires, donde llegó el 20 de marzo para ponerse a las órdenes del primer triunvirato. Cuando llega, le dice: primer triunvirato, estoy a sus órdenes, ¿qué quieren que haga? Tengo la idea de formar un regimiento de granaderos. Al día siguiente mismo, se pone a formar este regimiento de granaderos, soldados entrenados por él mismo con todo su conocimiento militar para custodiar las costas del río Paraná amenazadas por realistas que venían de Montevideo, que estaban todavía en Uruguay. Habíamos dicho, Macduff, noble escocés, se hace muy amigo, lo lleva a la logia que funcionaba en Londres y forma aquí la Logia Lautaro. La Logia Lautaro, logia que luchaba por la independencia de los pueblos sudamericanos. ¿Quién era Lautaro? Un cacique. ¿Por qué Lautaro? Era un cacique araucano, que se había sublevado contra los españoles en el siglo XVI, y por eso toma ese nombre. Mató a uno, no sé si fue Diego de Almagro, mató a uno. No sé si fue Diego de Almagro o a quién. Mató a uno, a un conquistador español conocido después de haber sido su criado. Imaginemos, un militar que viene de tener mucho reconocimiento en Europa, que viene a hacer una gran carrera, empieza a transitar el circuito de Buenos Aires. Soltero, fachero, un tipo de culto, un tipo de gran renombre. Era un jefe militar culto, a diferencia de otro que por ahí era un arado caminante. Y además de estudios, en nuestra región no había muchos militares de estudio, porque aquí no había lugares de estudios militares. Él era un militar verdaderamente formado. Entonces comienza a ser un soltero muy codiciado en Buenos Aires. Todos los aristócratas de la ciudad comienzan a organizar bailes solo para invitarlo a él y para casarlo con las hijas. Claro. Por supuesto. ¿Quién se lleva el premio mayor? Caroso. María de los Remedios de Escalada. Hoy sería ilegales. Él tenía 34. Y ya 15, ¿no? Hablamos de 1812. Y ella tenía 14. Y ella tenía 14. Hoy sería ilegales. Dejémoslo ahí. Un frente realista, decíamos, avanzaba desde Montevideo y amenazaba las costas del río Paraná, lo que era una potencial amenaza para Buenos Aires si lograban cruzar el río y dirigirse hacia el sur.
San Martín había llegado hacía pocos meses, estaba formando el regimiento de granaderos y había muchos que dudaban de su verdadero compromiso con la causa independentista. Para demostrar que esto era así, el regimiento de granaderos a caballo eran 21 tipos, a caballo, por supuesto. Y se cargaron a 300 realistas que venían cruzando el río el 3 de febrero de 1813. En aquella batalla su caballo es herido, cae al piso y aquí la conocida historia de que Juan Bautista Cabral se interpuso entre el realista y San Martín, recibe 2 bayonetazos que tenían destino de el general y post-mortem lo nombra sargento y por eso el sargento Cabral, que en realidad era un soldado únicamente, pasa a ser, nos cuenta la marcha de San Lorenzo, post-mortem el sargento Cabral. Cuando vas al convento de San Lorenzo, viste que está recreada la batalla. ¿Sí? Y ahí te das cuenta bien cómo, usando una técnica de Napoleón, cómo los garcas los encierra, porque los encierra saliendo del lado del convento, los encierra, cómo les logra ganar. Pero uno lo estudia en la escuela y no te das cuenta hasta que no estás ahí y ves la barranca, que los tipos... Y la única batalla que libró San Martín en Argentina. La única que libró en Argentina, porque cuando se conoce esta victoria y cuando empieza a tener renombre militar en Argentina por esta batalla, lo nombran jefe del Ejército del Norte, que estaba comandado por Belgrano. Sin embargo, Belgrano había perdido 2 batallas importantes. Zapugio y Eruma. Exactamente. Y en el famoso abrazo de Yatasto es que le pasa el mando Belgrano a San Martín del Ejército del Norte. ¿Por qué? Importante el norte, porque el principal foco realista quedaba en Lima. Había quedado refugiado en Lima. La gran fortaleza española estaba en Lima. ¿Por qué? Sabemos, por supuesto, que San Martín cruza los Andes. El tema es por qué. Nunca nos han explicado bien por qué cruza los Andes. Yo tengo una teoría, pero no sé si es la real. Cuando San Martín agarra el Ejército del Norte, intenta, a través del altiplano, llegar a Lima. Muy difícil. Incluso los españoles bajaban. La explicación la tenemos en el fútbol. La explicación la tenemos se funaban los soldados en la altura. Y viceversa, cuando bajaban los españoles de Lima hacia lo que hoy es Salta, tampoco les iba bien. Entonces la tenemos en el fútbol. De visitante todos perdían. Claro. Perdían los españoles cuando venían para acá, perdían los criollos cuando iban para allá. El Ejército del Norte de Belgrano tiene 2 victorias consecutivas muy importantes, Salta y Tucumán, y cuando va a la altura pierde, exactamente. Parecen las eliminatorias. Y pasaba lo mismo con los españoles que bajaban y los locales conocían mejor el territorio y no podían acceder a lo que hoy es territorio argentino. Por lo tanto, decide invadir Lima de otra manera. ¿Cómo? Se va a Mendoza, se instala en Mendoza y comienza a planear la cruza de los Andes. Digamos, para ello es nombrado gobernador de la Intendencia de Cuyo y dice, bueno, bárbaro, vamos vía Chile. Vía Chile había sido nuevamente tomado por realistas. Por lo tanto, dice, no solo tenemos que ir vía Chile, sino que independizar Chile. Por lo tanto, forma el Ejército de los Andes para cruzar la cordillera. Mientras forma el Ejército de los Andes, apoya mucho la cuestión libertadora que se da el 9 de julio de 1816 y en ese interín nace Merceditas en Mendoza el 24 de agosto de ese mismo año. Le pide al directorio que le financie un poco, que le dé unos mangos para... Yo creo que la mujer después no la vio más. No, de hecho la mandó a Buenos Aires. Ahí, Remedio Escalada vuelve a Buenos Aires con un cajón en el equipaje porque se moría en el camino, estaba enferma. Sí, no la vio nunca más. No la volvió a ver. Con vida, estoy hablando, ¿no? No la volvió a ver y ahora veremos por qué también. Dictó para algunos españoles contribuciones obligatorias, el directorio, que serían devueltas cuando las circunstancias lo permitan, textualmente. Vos me prestás guita y yo te la devuelvo cuando puedas. Hay que liberar Chile, en este caso. El 12 de enero de 1817 se inicia el cruce de los Andes con San Martín a la cabeza, 3 brigadieres, 28 jefes, 207 oficiales, 3.778 soldados, muchos de ellos chilenos que habían venido emigrados a Mendoza, 1.200 de ellos estaban a caballo, 47 miembros de sanidad, 1.600 caballos extras y 8.281 mulas, entre las de montura y las de carga. El 5 de abril se produce la batalla de Maipú, en la cual se asegura la independencia chilena y el gobierno chileno premia a San Martín con un
juego de vajilla de plata de un coste elevadísimo. Lo rechazó San Martín diciendo, señores, no estamos en épocas de lujos. Es decir, en este momento la verdad que la vajilla de plata no importa nada, solo necesitamos llegar a Lima para derrotar al ejército español. Plata para ir hasta Lima. ¿Qué sucedió? San Martín, ahora el verdadero objetivo era ir a Lima. Por eso vuelve a pedir a Buenos Aires, le pide a Pueyrredón, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ayuda económica para liberar y encabezar la expedición libertadora a Perú. Primero le dice que sí, pero después que no, y que un poco sí, que entonces no. Por lo tanto, como le daba tantas vueltas, se fue a Chile. En Chile es nombrado capitán general del ejército chileno y fue nombrado como al mando de la expedición para ir a Lima, pero con una condición. Debía navegar a Lima con la bandera chilena. Es decir, aquellos que creen en la causa patriótica de San Martín y que no están a favor de Chile, sepan que él estuvo del lado de los chilenos. Hay mucha pica Argentina-Chile, no en aquel entonces, pero en Argentina-Chile, si alguno quiere cuestionarle algo... Malo, no, por supuesto que no. Luego de muchas negociaciones, casi sin batallas, no peleó mucho en su expedición a Perú, fue todo muy diplomático, logra tomar Lima y ante una multitud reunida en la plaza central de Lima, San Martín proclamó la independencia de aquel país el 28 de julio de 1821 y fue nombrado protector del Perú, una suerte de presidente provisional de Perú. Simón Bolívar lo convoca para que vaya a Venezuela. Sin embargo, no llega a ir hasta allá, se encuentran en la famosa entrevista de Guayaquil, donde San Martín delega la causa libertadora en Simón Bolívar, se encuentran como si fuera a mitad de camino, y ahí es que San Martín decide retirarse de todos los cargos y volver a la Argentina. He convocado al Congreso para presentar ante él mi renuncia y retirarme de la vida privada con la satisfacción de haber puesto a la causa de la libertad toda la honradez de mi espíritu y la convicción de mi patriotismo. Dios, los hombres y la historia me juzgarán y mis actos públicos. Eso es lo que dijo cuando dijo, dejo los problemas militares. Que se arregle entre ellos. Volvió a Mendoza, pidió autorización para ir a Buenos Aires a ver a su esposa, y Bernardino Rivadavia, que entonces me da como cosa. era ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia le dice, no vengas a Buenos Aires. ¿Por qué? Pero además, ¿por qué? Porque había apoyado la causa federal San Martín. Iba a Buenos Aires, era boleta seguro. Sin embargo, su esposa empeora de salud, por lo que él decide ir de cualquier manera. Va a Buenos Aires, pero cuando llega su esposa ya había fallecido el 3 de agosto de 1823, y como decía Mariano, él no la había visto desde el día en que se va, en enero de 1817, a liberar Chile. Es decir, no la vio durante los últimos 5 años de su vida, no pudo ver a su esposa. En su lápida, en la lápida de su esposa del cementerio de la Recoleta, dice, aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. No le gustaban las causas bélicas entre unitarios y federales, creía que era un sinsentido que perjudicaba más de lo que beneficiaba, por lo que decide marcharse del país junto a su hija Merceditas. Primero se va a Escocia, después se va a Bruselas, se instala en París, donde su única obsesión es la educación de su hija, y es allí que escribe las famosas máximas a Merceditas. Muere en la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer, en una habitación alquilada, a las 3 de la tarde del 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en compañía de su hija, Merceditas, y de su yerno, que era Mariano Balcarce, por entonces embajador argentino en Francia. Prohibió que se le realicen funerales, prohibió que se hagan acompañamientos al cementerio. Lo único que dijo es, desearía que mi corazón fuese sepultado en Buenos Aires, y eso sucedió 30 años después, porque en 1880 se repatriaron los restos donde hoy descansan en la Catedral de Buenos Aires, luego de muchas negociaciones, porque era masón contrario a la iglesia. Sin embargo, algunos dicen que los restos no están en la catedral, y otros dicen que por eso no están en la nave central, que están en un costado. Y algunos dicen que no están en la catedral, sino que están al lado, en el edificio contiguo a la catedral. Están en Buenos Aires, están en la Catedral de Buenos Aires. Más allá de ser masón, se cumplió con su deseo de que su corazón y sus restos estén en Buenos Aires. Donde lo custodian los granaderos. Alguien preguntaba, contáramos la historia, porque son 7 los que volvieron desde el inicio. Exacto. Los que llegaron a Buenos Aires, de los pocos granaderos que pudieron volver desde que partieron en la campaña. Exactamente. Síntesis muy abreviada, esa es la razón. Bien, buenísimo.
No podía ser de otra manera, por cómo ha tomado la columna y además por el personaje elegido. El himno de San Martín, que empieza con Yergelande. Me explicaron los pibes, yergue, ¿no? Sí. Primera palabra. Pero bueno, conjugación del verbo erguir. Nos vamos a las noticias. Chao, Fer, gracias. Hasta el jueves que viene.